Lucre, por invitarme. Son todos conocidos, con lo cual yo iba a hablar de cosas que en teoría digamos, la gente no sabe, como el Public Program, qué significa. Pero resulta que todos saben lo que es un Public Program. Hay un par de personas que quizás no. Oye. Pero si querés, no. En este momento en el Malva, que está cerrado lamentablemente, acontece una muestra que curó Lucrecia, Estados Nativos, una artista peruana, Jimena Garrido-Leca. El artista lo que hace es comprar cable y saca el cobre que está dentro del cable y manda a fundir con la forma que tienen las... ¿Cómo se llaman? Cobre nativo. Pero esto son... no, piras. No. Menas. Ok. Estos son menas de cobre. Estas son las menas que ella vuelve a fundir con la misma forma que tienen las originales, cuando vos las sacás de la tierra, digamos, ¿no? Hace los moldes con cera perdida, compra a los mineros los pedazos que extrajeron de la montaña, hace el molde de caucho, le pone cera y con el cobre que saca del cable, que compra industrialmente, vuelve a fundir las formas. Vamos a darle play a esto si los pueden ver mientras termino de contar. Así que bueno, el Public Program incluye de alguna manera contextualizar un poco esa muestra y pensar ideas alternativas en torno a eso para que la muestra siga un poco viva, aunque ahora está cerrada. Y Lucre me invitó a pensar una charla y creo que hubo un error, una malinterpretación desde el comienzo, porque me invitó por algo que yo hice con una pieza de Maresca que en ningún momento estaba relacionada con la alquimia, sino con las posibilidades metafóricas del plomo, digamos, ¿no? Y bueno, no sé, Lucre me invitó a que piense algo en torno a eso y no pensé nada en torno a eso, sino pensé una charla dividida en 6 partes que no tienen tanto que ver con la muestra Maresca, pero sí está relacionada íntimamente con la de Garrido-Leca. Lucre a su vez me invitó a pensar esto hace un montón de tiempo. Y creo que de alguna manera las partes que constituyen esta charla son cosas que venía pensando y procesando y que por suerte las pude hilar y unir en torno a algunas ideas. Y una de ellas, que quizás es la idea central, que también está en la muestra que hice en Barro, gira en torno a un concepto que es el concepto de profanación de Agamben, que a su vez él retoma un texto de Benjamin del 21 que es el capitalismo como religión. Es un texto bastante complejo, voy a intentar simplificarlo de una manera tan simplificada que no tiene nada que ver con el original, pero sería algo así, digamos. La parte de lo sagrado y la parte de lo humano no están relacionadas, son dos esferas que inevitablemente no se tocan. Esa es la gracia. Pero hay un ir y venir entre las esferas, ¿no? Una esfera desde lo humano a lo sagrado es el sacrificio. Y la parte inversa, digamos, la parte inversa que sería de lo sagrado a lo humano es la profanación. Benjamin plantea que después de alguna manera de ciertas caídas constitutivas de la modernidad y en gran medida a partir del cristianismo, se empieza a complejizar todo. Voy a explicar por qué. Primero, el concepto de lo sagrado es la forma en la que el humano se relaciona con lo divino. O sea, hace una ofrenda, por ejemplo, ¿no? Hace un ritual. Y lo profano es lo que le gana a los dioses. Supongamos, cuando se sacrificaba un animal, las vísceras formaban parte de lo divino. Pero lentamente, digamos, se fue constituyendo en parte de lo profanado. Entonces se las podía comer, por ejemplo, el corazón, los hígados. Antes no se podía, y cuando se profana, de alguna manera sí se logra. Con el cristianismo lo que pasa es que se fusionan el sacrificio, de alguna manera, y el Dios. Se sacrifica a Dios, digamos, ¿no? Como en la figura de Cristo, digamos, que la figura del Hijo de Dios y es Dios en sí mismo, digamos, esa cosa que es el 3 por 1, que no se entiende mucho. Se sacrifica al Dios mismo, y ahí se empieza a complejizar la idea de lo profano y lo sagrado. Pero ¿qué pasa? Digamos, siempre queda la idea de la redención. Al morir, de alguna manera, Dios en la modernidad, digamos, cuando se cae como paradigma,
De hecho, Benjamin dice que probablemente el primer gran adorador del dios dinero, digamos, fue el superhombre, digamos, esa idea del nihilista. Al caerse esa dinámica, digamos, entra a funcionar el capitalismo dentro de una dinámica muy, muy compleja. Y Benjamin la plantea en el 21 ya, que justamente nosotros la leemos como una religión improfanable. Digamos, es una religión en donde no le podemos sacar nada, porque todo lo vuelve a incorporar. No hay forma de profanarla. Entendida justamente en términos abstractos como una religión. ¿Cómo podemos profanar eso? ¿Cómo podemos impensar alternativas de profanación? Bueno, este era un poco el eje. Misterio. Sí. Y bueno, dividí la parte, esta charla en 6 partes. La primera es una curiosidad, algo rarísimo, digamos, cuando empecé a pensar esta charla, porque me invitó Lucre. Obviamente esta relación con los mineros, y una vez pasé de casualidad a hablar con alguien que cría canarios, y me contó sin relación alguna con esto que los canarios que él cría, que son los Harz Roller, son canarios que hace 400 años que viven en cautiverio y fueron modificando genéticamente los patrones al punto de que no pueden vivir por fuera del cautiverio, solamente pueden vivir en jaulas y alimentados por el hombre, no sabrían reproducirse ni alimentarse. Pero a su vez lo que hizo el hombre también fue educarlos en el canto. Y él es de alguna manera una de las personas que se dedica todavía a la canaricultura. Entonces, bueno, me interesó porque el Harz Roller nace justamente como un canario en las minas. Antes los mineros, estamos hablando del siglo XVI en adelante, digamos, llevaban animales a las minas porque no podían detectar cuándo se les estaba acabando el oxígeno que ellos mismos estaban consumiendo. Digamos, el monóxido de carbono que ellos mismos respiraban, exhalaban, digamos, iba cubriendo la superficie del lugar en donde estaban trabajando y se morían. ¿Y qué pasó? Los animales no tenían tanta capacidad como para avisar con tiempo. Llevaban perros, llevaban ratas, y se morían, pero se morían también los mineros. Cuestión que descubrieron que el canario tiene una capacidad pulmonar muy, muy, muy pequeña y que se iba a morir automáticamente por falta de oxígeno. Y entonces lo empezaron a mantener en cautiverio. Y así nace la canaricultura, digamos, a partir de justamente que los mineros los llevaban abajo de la tierra. Los mineros empiezan a descubrir que les pueden educar el canto y se dan cuenta de una manera muy rara. Se dan cuenta que empiezan a incorporar los pájaros los sonidos de la mina. Antes tenían sonidos de cascadas, de otros pájaros, pero lentamente empiezan a incorporar los sonidos de los picos y de las palas. Y ahí entienden que los pueden educar. Bueno, y en gran medida sobre eso versa la primera parte. Vamos a apagar las luces. Estas son unas jaulitas que le hacían para que respire cuando se moría el pájaro, porque los alemanes algunos tenían como la idea de que lo podían recuperar. Estos no se encuentran en la naturaleza, son todos creados. Ningún canario se encuentra silvestre. Este es un modelo que no existe En la por naturaleza. fuera de la parte de... No, y acá tenemos que la hembra no sale del nido. Así está. Ya.
Está todo desparramado este. Este quedó así. Un momento. Espérate que se lo acomodo con la patita esa. ¿Qué le pasó? Y al nacer solo se abre de patas. Pero eso se puede, yo lo curo, yo lo acomodo. Acomódelo y ahí puedo hacer fotos. Este es el rey. Es ese. La amarilla esa. ¿Qué le pasó a este? ¿Lo saco? Mételo como quieras. Al nacer solo, no tener apoyo, se le abren las patitas, ¿ves? Y la madre, como se le echa arriba, lo aplasta. Entonces, lo que hay que hacerle a este es cerrarlo. ¿Ves las patitas como las tiene abiertas? Entonces, ¿qué hay que hacerle? Hay que agarrar con una cinta, apretarlo acá, para que ya queden un poquito mejor. Wow. ¿Cómo se le va? ¿Ya sabes si es macho o hembra? No. No, para nada. Son todos así cuando nacen. ¿Este cuánto tiene? ¿Un par de semanas? Ese debe tener 8 días, 10 días. El blanco de arriba es hermoso. Usted dice que ese es natural. No, el blanco es natural. Pero me dijo que era medio trucho el blanco. Este no es que sea trucho. No reúne las condiciones como blanco. Ah, Porque si nosotros lo agarramos a sucia la jaula, una vergüenza, ¿sí? Si nosotros lo agarramos el pájaro... Nos contabas otra vez que vos empezaste con esto desde muy chico. Yo creo que nacía dentro de un huevo, porque a mí la avicultura me gusta toda. Yo soy jurado avícola en aves de raza, no en aves de corral. Hice el curso en el año 75, ¿no? Cuando te recibías de perito en avicultura lucrativa, en la Asociación de Aves, Criadores de Aves, Conejos y Abejas, acá en Rivadavia y Pasco. Hoy desaparecida la institución, pero y somos un grupo muy grande en la parte avícola. Yo creo que a mí me marcó esto en primer grado. A mí me gustaban los pollitos. Mi maestra de primer grado me regaló 3 pollitos y ahí arranqué. Ya de ahí no paré más de tener animales, de presentar las apuras en la exposición, estar haciendo el curso de juez. Sí. cuando yo lo conocí a usted me contó que Hans Roller venía de las minas, que había una relación directa con el canario y los mineros. Quería empezar por ahí, por esa historia del canario, si no la podía contar. Mirá, eso es lo que se estudió, lo que se lee, ¿no es cierto? Y lo que nos contaron mi profe, ¿no? De canto. Es el único pájaro el único canario, no pájaro, el único canario que canta con vocales y consonantes. Tenemos uno por ahí. Se creó en el año 1814 en las minas de carbón, en los montes de Kars, en Alemania. Y ahí sale el nombre. ¿Qué pasaba? Antes los mineros bajaban los perros, los dachshund. Era engorroso tener un perro dentro de una mina, con todos los problemas que tiene un animal grande. Entonces optaron por mejorar después el pájaro, ¿no es cierto?, en canto. Y ahí nace la raza de canto clásico. Es un canario que canta con vocales, con consonantes, con el pico cerrado, y se presenta en cuartetos y en dúos.
cuarteto se ponen 4 pajaritos en una jaula, es una jaula especial, se crea como si fuera una mina, o sea, en semioscuridad, pero también se crea lo mismo que esto. Yo había leído que habían modificado el canto genéticamente. Se modificó el canto genéticamente con pájaros silvestres. Todos los colores, todos los pájaros se modificaron con pájaros silvestres, en mi entender. ¿Qué significa eso? Buscaron canto, no les interesaba el color de pluma. Buscaban el canto, buscaban las consonantes, buscaban las vocales. Después hay un montón de tours que hacen, son 9 en total, que se tutúan. Claro. No, el canario arranca con un norre, que es como un gruñido de un perro, y después va subiendo las notas. Y en el cuarteto es un canto rodado, roller es rueda. Entonces en el cuarteto uno de los canarios va cambiando la tono, entonces todos van copiando, entonces es un canto que sube y que baja. Claro. ¿Y es verdad que incorporar sonidos de la mina en el canto? Yo había leído que... Puede haber algún sonido que haya interpretado el pájaro y que lo copie. Todos los pájaros copian. Hoy estamos escuchando un canto y el año que viene el mismo pájaro que estás escuchando hoy tiene otro timbre, porque tomó o una puerta que se abre, que hace lo toma como canto, imita, ¿no es cierto? Generalmente eso lo hacen más los silvestres. Con el canto clásico no tendríamos problemas, porque esto lo tapa. Como es una música muy suave, ¿sabes cómo lo veo yo? Respetando cada uno su idea, su música y todo. Para escuchar canto clásico tenés que tener un oído de música, saber música, porque dicen que es el único canto que se puede transcribir en una partitura de piano. Yo no lo sé. Ajá. Porque para diferenciar entre el canto clásico y esto es como te puedo decir, música clásica con música popular. Sí. O sea, Lo que está pasando es esto, la naturaleza. esto que está pasando, vamos a decir, es popular. Lo otro es clásico, lo otro es Beethoven. Es completamente distinto. ¿Cómo lo va criando? ¿Cómo lo lleva a que canten cada uno en su tiempo? Me imagino. No, se crían en oscuridad, ¿no es cierto? Vos presentás, ya los tenés en la jaulita, los pichones, ensayando canto, que todo aquello, y vas presentando, lo vas presentando. Yo pongo hasta 6 jaulas arriba, una arriba de la otra. Entonces voy escuchando, y por la intuición que veo, porque no solamente es escuchar cantar, sino ver cómo canta. Entonces voy armando el cuarteto. Por ahí el que está arriba de todo me convence de ponerlo abajo, el que está abajo lo pongo en el medio, el que está en el medio lo llevo arriba. Y a otro lo descarto, porque hace alguna falla o porque se entretiene y no canta. Usted le va sacando a cada uno les va sacando Cada uno va sacando, ahí está cantando el de canto clásico.
¿conoces? Sí. Eso es canto clásico. Nada que ver con esto. Silvestre. No es silvestre. Calcula que la canalicultura ahora ya es hace 400 años que se cría en cautiverio. Sí. Nosotros largamos un pájaro, lo soltamos, como mucha gente piensa, los activistas, todo, hay que largar los pájaros. Esto no, porque de años y de años que viene criándose acá. Si usted suelta un tanto pájaro, se muere. Lo mandás al muere, directamente, porque no tiene autonomía para buscar la comida, no sabe, yo agarro a mí acá un socio me regaló un canario, ¿no es cierto? Tuerto, le faltaba un ojo, nació deforme. Bueno. Se escucha medio mal, voy a intentar como... ¿Se escuchó más o menos en el fondo? Sí. Perfecto. Wow. Bueno, así que llegué casualidad hace un tiempo al Canario Roller y fue interesante porque desde el comienzo yo pensaba relacionar de alguna manera a Leca con algunas historias, pero nunca me imaginé que iba a ser con un canario. Y a su vez eso me habilitó a pensar en un poeta que a mí me gusta muchísimo, que se llama Leónidas Escudero, que es un poeta sanjuanino. No es muy conocido, pero claramente es uno de los poetas más importantes que tuvo este país. Nunca ganó el Premio Nacional de Poesía, pero bueno, 2 veces estuvo al borde. Vivió toda su vida en San Juan, desde el 20 hasta el 2006, falleció el año pasado a los 95 años. Y la historia de él es muy particular. Él de joven estudiaba ingeniería, él quería ser ingeniero agrónomo, y en un momento dejó todo para irse a buscar oro a la montaña. Y básicamente toda su poesía gira en torno a esa experiencia, a la experiencia de buscar oro en el medio de la nada, y está relacionado con la montaña, con las estrellas, y tiene poemas muy muy profundos. No puse algunos porque son demasiado densos, pero en el 2008 un grupo de personas, no un director, sino 3, hicieron un documental sobre él cuando ella estaba grande, pero por suerte lo hicieron, y es el único documento concreto que hay de él en plenitud todavía, porque estaba grande pero estaba muy lúcido. El documental obviamente duró 1 hora y 10, pero les hice un compendio de menos de 10 minutos para que lo conozcan, porque es un caso muy particular de alguien que se quiso dedicar a la minería, terminó siendo uno de los grandes poetas de la historia argentina, y es muy lindo lo que dice. Tiene más de 20 libros publicados, y él empezó a publicar de grande, a los 50 años publica el primer libro, La raíz en la roca, en la década del 70. A ver si puedo... Tarda mucho en cargarlos porque están en una calidad muy alta. No sé por qué no se pudo hacer el render bien. Yo empecé por el amor directo a las piedras. Yo las miraba y quería saber qué era, qué tenían adentro. Y bueno, todo el significado. Mi padre era empleado de correo, lo trasladaron a un lugar llamado Tucunuco, que es un campo muy separado ya y alejado, y me llevó a mí cuando tenía 4 años. Ese amor por los campos, eso no se me olvidó más, de modo que cuando podía, huía hacia los campos.
Después ya, llegado a una edad más o menos adolescente, me iba a Calingasta y me pasaba todos los veranos allá. Y de ahí me agarró la afición por las piedras y la minería. Entonces empezaba a andar ya queriendo encontrar piedras para hacerme rico yo con el mineral, especialmente con el oro. Pero lo que hacíamos nosotros allá era lavar en los ríos, a ver si sacábamos algunas pizcas de oro, como para irlas a cambiar por ahí por alimento, aunque fuera. Y en el caso del plomo y cobre, que también lo habíamos tenido en mina, era para vender pequeñas, una camionada, 2 camionadas, una cosita así, es poco. Hasta que después llegó el momento en que me aburrí, no me aburrí del trabajo, sino que la vida me llevó a otro lado y me empleé como oficinista y me jubilé como empleado de oficina. Pero era una vida feliz, una vida al aire libre que pude hacer y que dejó señas imborrables en mi vida, todo eso. Ahí tengo una piedra que tiene 45 gramos por tonelada, que es una exorbitancia, pero nunca la pude ubicar perfectamente, porque la descubrió ese yacimiento un socio mío que ha fallecido en una mina abandonada, que él incursionando en la mina y buscando con prolijidad encontró una veta de esa clase de oro, que ahí valía la pena haber trabajado. Pero una de las cosas más que se me fueron de la mano a mí en la vida el oro con el tiempo se va depositando en el fondo de las corrientes de agua. Entonces los lavadores van y desvían el curso del agua, por ejemplo, y van sacando esa arena donde algunos granitos de oro hay, y lo van separando. Lo separan por decantación. Yo encontré así, pero muy baja proporción. Pues mientras he andado mirando las cosas que se me han quedado en la mente, mucha experiencia, y después las he puesto. Tomaba nota porque después para hacer las declaraciones en la dirección de mina, fue solo con esa finalidad. Yo me fui para andar en las experiencias de la montaña, me fui en el año 59 y he escrito en el año 70 el primer libro. Al año 70 yo tenía 50 años. Ya anciano para la poesía, como se manifiesta siempre joven y se publica siendo joven o adolescente o saliendo de la adolescencia. Y así se escriben las historias. Entonces, si yo estoy aquí y esta tarde me complace de una manera especial y que ese pájaro cantó me parece que lleva un mensaje de no sé qué para otro lado, digo yo, siento la necesidad de manifestarlo, entonces lo manifiesto. Le escribo el poema ese. Estamos aquí, que pasó el pájaro y yo estaba conversando con usted. Después, 3 días después, se me ocurre que hay una mosca que está revoloteando por acá y que yo digo, ¿por qué tiene que andar aquí este animal, este insecto? Y por tales y tales cosas, y se me ocurre algo. Y entonces agarro un papel y digo, bueno, lo voy a escribir a esto porque tiene una significación, que ni yo mismo la comprendo, pero tengo que ponerla. Fue lejos, lejos. Me daba por las piedritas, de esas bonitas que juntaba para todavía tener algunas. Niño, cuídate, decía mi mamá, no traigas más porque algún día, buscándolas en el campo, te vas a perder.
Así fue una vez, buscando. A los cerros de Sonda subí sin darme cuenta, y como bajar es difícil, se me hizo noche sin luna. Me quedé encerrado, y unos zorros ladraban susto grande, pero con la luz del día pude bajar. Al volver a la casa me esperaba un gran revuelo de gente en el camino. Todo el barrio había salido así me hallaba. Esa fue la primera gran aventura, por amor a las piedras, cosa rara, porque todavía no se me cura. Ahora camino en plena ciudad, mirando el suelo a ver si... ¿Por qué entonces puede ser engañoso subirse a una montaña? Aquí vienen las cosas, que es inhóspita completamente, que es dificilísima para guiarse por las piedras y por la nieve y por lo que sea. ¿Por qué? Si ahí no hay más vida, ¿qué supervivencia hallamos en la montaña? Sin embargo, la montaña es sagrada, y en la montaña sentimos la comunicación con el todo, como le he dicho en un poema que tengo por ahí. Lo luminoso no sabemos si es Dios, que es una cosa tremenda que está más allá de nosotros, entonces nosotros estamos inmersos, metidos en eso, y que el real Padre de nosotros, de ahí viene toda la religión, ¿ves? También. Entonces, aún lo inhóspito de eso de la montaña, nos da a nosotros la sensación de que pertenecemos a un todo más allá de nuestra efímera vida. Por eso es que yo pongo en un poema y caí de rodillas arriba de la montaña y lloré. Es que estaba ordenando los papeles que uno guarda prolijo y pospone hasta ocasión propicia mientras sueña días de gloria. Encontré su carta que, escrita por Aniceto Paredes, me invitaba, si quería compartir sus minerías, viajar a Valle Fértil. Pero años pasaron hasta que voy finalmente a ver al amigo. Sale un criollo comedido diciéndome: descanse, el hombre que usted busca hace a montones oro en el infierno. Y agrego: fue puro cuenterío ese Aniceto, y no pudiendo aliviar la pobreza, pasó a difunto, donde más mentiras ya no puede. Emprendido el regreso, pronto en casa mi mujer grita: ¿y estamos como siempre? Silencio, le contesto. Hemos tenido años de esperanza. ¿Y cómo nos va a favorecer la belleza? En un sentido secreto que no sabemos bien cómo es. De que nosotros estamos ligados obligatoriamente a la naturaleza, entonces tratamos de interpretarla, de ver la esencia de los objetos de la naturaleza. Y ahí estamos, tratando de comprender para no chocar con la naturaleza, porque si no nos fundimos. Bueno, vamos a prender las luces de arriba. Y quería invitar a Facundo, que trabaja acá en el museo, para la tercera parte de esta breve conferencia que se va a estirar muchísimo. Bueno, Facundo trabaja acá. Esperemos que eso funcione. Para que de fondo voy a poner el video de la mina. Como ustedes saben, este es
el MUMIN, digamos, el museo de... ¿Cómo están? Primero, este es el MUMIN, es un museo de minerales. Este museo funciona desde el año 2004. Acá hay algunos que ya lo conocen, el museo. La idea del museo siempre es exhibir de una manera, buscando maneras entretenidas, maneras lúdicas, didácticas, todo el contenido que tiene que ver con cómo se formaron esos minerales, cómo se formaron esas montañas que recién hablaba. Pará, yo ahora acá atrás, cuando cargue esto que va a tardar un montón, va a pasar el video que vos filmaste. Okay. Que ese video es en la mina de Huancamayo. Hualcamayo, una mina en San Juan. Una mina en San Juan que está enfrente a la del heladero, ¿no? Me contabas la otra vez que estaban juntas, digamos, son minas vecinas de empresas distintas, digamos. Sí. Mina Hualcamayo es una mina modelo, o sea, es lo que se denomina dentro del ámbito de la minería una empresa llamada Yamaná, que es una empresa canadiense que lo que hace es extraer de distintos lugares. Por ejemplo, trabaja en México, en Brasil, en Argentina, en muchos lugares, La Rioja, Salta, Catamarca y San Juan. Lo que hace es extraer oro. ¿Vos estuviste allá? Yo estuve ahí, arriba de esa camioneta. Estuve acá mi compañero también. ¿Estuvieron? Dudo, ahora que vi el video de los canarios, si no me han mandado por algo en particular. No. Me entré a dudar. Che, pará. Te quería preguntar primero por el pueblo. Yo no tengo mucha idea de... Ahí te tapa. A ver. Te quería preguntar por el pueblo, porque Sí. si no me equivoco, vos me contaste... Deben ser los micrófonos. ¿Este apagamos? Te va a apagar, este te apaga. Pero me quedo sin micrófono, no soy más conferencista. ¿Te va a apagar ese? Este anda un poco más. No, te quería preguntar por el pueblo. Que en teoría viven ahí, digamos, ¿no? En esta mina particularmente, el pueblo se llama Jáchal, el departamento de Jáchal ahí en San Juan, es el que vive de la mina, digamos. Hay cerca de 3.000 prestadores de servicio, 2.800 empresas son de Jáchal. Dentro de los 1.000 y pico de trabajadores que tiene la empresa, 90% son jachalenses, como se le llama. Pero pará, ¿viven adentro de la mina? No, lo que hacen es turnos de 7x7, o sea, 7 días dentro, 7 días arriba de la mina le llaman, 7 días abajo, o sea, 7 días en su casa. Así es el régimen de trabajo para algunos, para otros es 15x7, para los que tienen más responsabilidad. Pero sí, conviven ahí, tienen 7 días que pasan todos juntos allá adentro, en habitaciones. Hay un complejo con 140 habitaciones, están a una altura bastante considerable, donde cualquiera... 5.000 metros de altura, ¿no? Cerca de los 4.800 metros de altura está el Hualcamayo. Te apunás, te empieza a cambiar el metabolismo del cuerpo. Ellos suben y bajan, o sea, de Jáchal tienen que subir unos cuantos kilómetros para llegar a la mina. Y ahí conviven, tienen su vida ahí arriba, comen, comparten, estudian. La empresa minera tiene como el deber de hacerlos evolucionar, digo que queda un poco despectivo, profesionalizar la planta, ese es el término correcto. Lo que tienen que hacer es tratar de que la gente, el día que cierre la mina, porque tiene un periodo de vencimiento, el día que cierre la mina tienen que tener como una salida o una formación, porque imagínate que si vive todo Jáchal, el 90% de Jáchal vive de la minería de esta mina, particularmente de esta mina, el día que la mina cierra, desaparecería el pueblo. Cierra el año que viene. Le queda un año y medio de explotación. Esta empresa está en exploración, o sea, el primer proceso es la exploración, ir y analizar, como hacía Leónidas, ver el lugar obviamente con otros mecanismos, pero poder analizar qué cantidad de oro tienen. Él decía que tenía una roca de 45 gramos tonelada. Les cuento que en Mina Hualcamayo la ley es 1 gramo por tonelada. O sea que imagínense que por cada 1.000 kilos de roca que extraen, logran sacar 1 gramo de oro. ¿Sí? O sea, 20 camiones de material estéril por 1 de oro.
Es impresionante. Y la otra vez me contabas que ponían como una geomembrana. Sí, ¿Me ese puedes es explicar cómo sacan la...? el proceso de lixiviación. Ahí lo que están viendo, por ejemplo, es el open pit, se le llama, que es la mina a cielo abierto. Y esta parte donde nos estamos metiendo ahora, donde nos estamos metiendo, es la parte de la mina subterránea. Esta empresa maneja de las dos, o sea, en Gualcamayo tenemos mina a cielo abierto y mina subterránea. Lo que se hace es volar algunas paredes, algunas partes de la roca, donde primero tienen que meter la perforadora, descubrir que tienen la cantidad en ley, o sea que la ley esté cubriendo esa explotación. Una vez que explotan, detonan con explosivos, extraen la roca, las meten en trituradoras cada vez más chiquitas, las hacen de 45 milímetros las rocas y las llevan al valle de lixiviación. El valle de lixiviación es como si yo te digo un piletón, es como si fuera una geomembrana gigante. Pero decime cuánto, porque eso es importante. En cancha de fútbol. Te estoy diciendo más o menos 5 o 6 del tamaño de este auditorio. 5 o 6 del tamaño. Pero, o sea, imagínate la geomembrana del tamaño del auditorio, imagínate una pira de roca arriba. De 6 veces el tamaño. 4 o 5 de estas geomembranas hay ahí. Ahí se le riega cianuro, que es el único elemento químico capaz de extraer el oro de la roca. O sea, se ha intentado modificarlo, pero es el único que da resultados. El cianuro lo que hace es ir llevando el oro y el cianuro líquido hacia la geomembrana. La geomembrana tiene como unos tubos que lo llevan hasta la planta. En la planta después con carbono se separa el oro líquido del cianuro, del otro líquido. Después se funde el oro y se obtiene el doré, que es el lingote de oro que todos conocemos. ¿Y cuánto pesa? Que no te lo dejan ver, obviamente. Detrás de 7 puertas está el lingote, nunca lo vimos. ¿Y cuánto pesa El lingote desconozco. Yo sé que lo que extrae la mina son 16.000 kilos de oro al año. Ah, yo había leído que era, claro, 1,5 toneladas por mes. 1,5 toneladas por mes, son 1.500 kilos por mes. Bueno. 1.500 kilos de oro por mes, pero piensan que sacan 1 gramo. 1 gramo por tonelada. Pero lo que también tenemos que pensar es que esta mina no para. O sea, 24 horas solo paran en Año Nuevo para brindar un ratito con agua, obviamente. Tiene muchísimos mecanismos de seguridad, ahí los están viendo. Por ejemplo, tiene arcas arcas como si fueran unos trailers adentro de la mina. Ahí nos estamos metiendo en la mina subterránea. Pensando en los canarios y en todo eso que acabamos de ver, no se escucha nada ahí adentro, lo único que se escucha es tu respiración y es bastante feo estar ahí. El canario debía darle mucha vida. Sí, y me imagino que sí, porque Se moría. la única vida que ves ahí, gracias a Dios no me tocó verla, pero dicen que hay unas arañas bastante grandes ahí adentro. Con Gaby, que es quien fue a filmar, tuvimos la oportunidad de bajar ahí, llegar hasta una pared y ver roca de todos los colores, cristales de todos los colores. Muy lejos de ver una limita de oro porque no la ves a simple vista, es muy difícil verla. Pero bueno, es una experiencia bastante importante. Estar en la montaña también y ver el proceso de cómo fueron provocando, digamos, los desniveles para ir extrayendo de ese suelo el mineral es bastante imponente. Perdón, todo esto es, obviamente, es una empresa privada que hace Sí. Y la otra vez nos contaban que la tierra es provincial, que Nación no tiene demasiada incidencia. No, existen leyes nacionales y leyes provinciales también. O sea, la ley provincial puede indicar una cosa y autorizarla ante la ley nacional. Obviamente tiene que tener un acuerdo de las dos partes. Eso que se ve kilométrico en el video en este momento son cintas transportadoras que van desde la parte del interior de la mina hasta el valle de lixiviación. Y esta es la planta de procesamiento donde se hace todo el proceso para obtener el lingote. Bueno, a ver, nos queda 1 minuto. ¿Puedo hacer una pregunta más? Buenísimo. No, me interesaba saber el porcentaje de eso que quedaba en el país o cómo era la relación, si es que podés hablar de eso. De eso mucho no puedo hablar porque no sé, más que por saber. O sea, son datos que se manejan 1 o 2 personas, más no la manejan. Claro. El porcentaje es bastante el que se queda acá. Yo personalmente esto lo veo mucho por el lado de la mano de obra y la profesionalización de una provincia que, o sea, esa mina está montada en el medio de una montaña, en el medio de la nada, para decirlo muy en criollo.
Es increíble que hayan podido levantar un lugar como ese, o sea, una mina, una planta, en un lugar totalmente desértico. Eso es bastante paradójico. Le pusieron mucha plata. Y que haya muchísima gente laburando a raíz de eso, porque te dicen, trabajan desde empresas de los vehículos, los explosivos, la comida, hospitales de Hachal, por ejemplo, los ha bancado la mina, deporte, recreación, centros de estudio, de profesionalización. Si me preguntas a mí personalmente cuál es, ya que desconozco los números oficiales, ese me parece que es el punto, y humanamente también es un punto muy bueno, porque hay gente que no tendría, no sé cuál sería la vuelta. Imagínate que Leónidas caminaba un montón de cuadras solo por aventurero, imagínate toda esta gente. Sí, que lo hace por amor al Exactamente. Bueno, gracias. Un gusto. Leí, para esta charla estuve leyendo un poco y hubo un dato medio sorprendente, que era que todo el oro que existe en el mundo, afuera de la montaña, fundido cubriría solamente 2 piletas olímpicas. Eso es todo el oro que hay arriba. Y el oro que está dentro de la montaña se agotaría dentro de 30 años, 45 más tardar, de todas las montañas que quedan en la Tierra. Con lo cual dentro de 45 años no quedaría más oro para extraer. Lo raro del oro, digamos, eso también lo leí, es que el oro es de alguna manera un metal que cuesta destruir, con lo cual el oro que existe en la Tierra también es de alguna manera un oro que lo utilizaron los egipcios para acá, digamos, como el oro se va fundiendo. Quizás ustedes se acuerdan que la copa Jules Rimet de la era del 50, la de Brasil del 50, que se la robaron a toda de oro, en algún lugar debe estar fundida, digamos, y así pasó con un montón de cosas. Para continuar con esta charla quería llamar a mi mujer, novia, esposa, todo junto. Antes les quiero contar que la anécdota es graciosa. Yo me fui a la casa de mi mamá por el Día de la Madre y me dice, ¿pero vos sabías que teníamos cobre en el cuerpo? Mi mamá es bioquímica. Y yo le digo, no sabía que teníamos cobre. Entonces llego y le digo a Ana casa, le digo, che, tenemos cobre en el cuerpo. Me dice, sí, obviamente tenemos cobre, ella es médica. Entonces le dije, bueno, nos vas a contar un poco para qué sirve el cobre. No, bueno, en realidad me parecía un poco, ya que no es un dato conocido, parece por todos, que en el cuerpo hay varios metales. De hecho, si tenemos en cuenta la composición del cuerpo, la mitad de los elementos o más que lo componen son metales. Entre ellos, el más famoso, se podría decir, es el hierro, que ya todos, muchos habrán sufrido la anemia por la carencia del mismo, que más o menos les cuento la estructura del asunto, ¿no? Imagínense un milímetro, piensen ahora en ese milímetro formando un cubito, un milímetro cúbico, y piensen que ahí hay 5,5 millones más o menos de glóbulos rojos. Dentro de ellos hay un montón de hemoglobina, y dentro de una hemoglobina, de una de esas proteínas, hay un grupo que se llama un grupo hemo, que es como una especie de telaraña, que en el centro tiene un hierro, ¿sí? un átomo de hierro. ¿Y qué pasa? Ese átomo es como el imán del oxígeno, y es lo que, de alguna manera, el glóbulo rojo termina siendo como el distribuidor, el taxi del oxígeno, ¿no? Que permite que se difunda por todo el organismo. Es fundamental el hierro, digamos. Sin hierro... Sí, sin hierro no hay sangre y no llega oxígeno a los tejidos y nos morimos. Sí, es Contanos del cobre. Bueno, el cobre en particular funciona como... es una coenzima. Una enzima es una proteína que lo que hace es acelerar, es un catalizador de procesos que se dan en el cuerpo continuamente. De alguna manera, las enzimas lo que hacen es facilitar procesos que serían más lentos, serían naturalmente, pero con la enzima se hacen más fácil. Es como, y el cobre lo que viene a hacer ahí es, de alguna manera, como si fuera un elemento, como una moneda que insertas en una máquina para que ande. Como si no tiene esa monedita, si no tiene ese átomo de cobre, no funciona la máquina y no puede ejercer su función, que bueno, son un montón dependiendo de qué enzima estemos hablando. Hay una enfermedad, ¿no? Me contabas ayer. Sí, que es la enfermedad de Wilson, que no es nada frecuente, no creo que la conozcan, pero se caracteriza por la imposibilidad de eliminar el cobre. Entonces este se empieza a acumular en el hígado, genera cirrosis y además tiene un signo muy particular, que es
como un anillo en el iris, que genera un anillo de un color particular, que bueno, es la forma de diagnosticarlo así, mirándonos a los ojos. Chean, pasando a otro tema, Sí. te quería preguntar sobre algo que... Le hice una entrevista a un tipo que se llama Politi, ¿no? Les voy a mostrar la foto porque es lo único que tengo. No es que no tenga... Tampoco tengo la foto, bueno. Politi es el titular de la materia de farmacología en la Facultad de Medicina. Y es un tipo que sabe muchísimo sobre fármacos. Cuestión que cuando venía pensando esto, como me sorprendió el paralelismo que había entre la montaña y el cuerpo, digamos, ¿no? Esa idea de que teníamos por adentro. Esa idea de que había pequeñas cosas dando vueltas adentro de uno y que uno se las podía sacar, bueno. Y entonces, en un momento empecé a pensar como justamente en qué pasaba con los medicamentos y todo esto. Entendido el medicamento como una forma también de explotar el cuerpo de la misma manera que quizás las mineras explotan una mina, ¿no? Entonces vos me contabas, porque hablé con Politi de esto, pero el tipo habla un montón, habla como demasiado, no lo pude acortar, no le entendí un carajo. Y además me citó media hora en un bar que había mucho ruido. Digamos, la entrevista la tengo bastante bien hecha, pero no sirve de nada porque no hay ningún momento que pueda rescatar interesante, porque yo quería hablar sobre un tema del que nunca llegamos al tema. Un amor igual. Y te lo puedo preguntar a vos, porque de hecho, digamos, fuiste alumna de política. Sí, por vida transitiva sos política. Ok. No, te quería preguntar dos cosas. Uno, por los medicamentos, la diferencia entre copia y genérico. Sí. Y después sobre los Me Too y la forma en la que insertan en el mercado esas variaciones que de alguna manera permiten la beta legal para explotar económicamente a un paciente. Ok. Bueno, la ley de genéricos acá no tiene mucho tiempo. Tal vez se acuerdan de cuando salió esa ley que lo que exige de alguna manera es que se hagan copias de medicamentos o que, como no es del laboratorio, tal vez un laboratorio conocido, uno lo puede comprar en la farmacia mucho más barato. Y la idea es que sea lo mismo comprarte de un laboratorio que de otro. El tema es que en medicina hay que comprobar todo 800.000 veces de maneras muy complejas, y acá digamos lo que permitiría decir que es lo mismo comprar un comprimido que otro de la misma dosis, no digamos que los dos son de 25 miligramos de lo que fuera, es comprobar la concentración en sangre que tienen. Solo eso es lo que nos va a permitir afirmar que son bioequivalentes y que por lo tanto la venta de ese es un genérico que si al farmacéutico van y le preguntan, ¿es lo mismo si llevo el de Gasdor que si llevo el de tal o otro? Sí, es lo mismo. Si no está esa prueba hecha, no podés afirmar que es lo mismo. Por lo tanto, quien pueda comprar el más caro, sobre todo si no estamos hablando de un mejoralito, sino de algún medicamento un poco más, para una cuestión más relevante de salud, va a comprar el más caro. Entonces, en la ley se saltea esa parte, no se exige hoy, o no siempre se cumplen los criterios de bioequivalencia. Por lo tanto, quien va a la farmacia tal vez pregunta eso y no le pueden responder con certeza y bueno, pasa todo esto que les contaba. Bueno, eso sería la ley de genéricos, ¿no? Y en cuanto a los Me Too, habría que hablar de la ley de patentes también, que lo que pasa es lo siguiente: cuando un laboratorio investiga para el desarrollo de una molécula, de un medicamento en particular, lleva años, son mínimo 10 años de investigación, inversiones millonarias y demás, y eso como, de alguna manera, ¿cómo le vuelve o por qué le conviene al laboratorio hacerlo? Porque tiene la ley de patentes que lo que determina es que por cierta cantidad de años solamente ellos pueden vender, comercializar esta molécula. Que ahora son 12, me dijo Politi. Ahora son 12. Bueno, sí, eso va cambiando según cómo se modifique la ley y de país en país. De hecho, hay países donde el laboratorio hace tanta presión que esa ley, por ejemplo, exige que sea durante 20 años o 30 años, entonces eso de alguna manera también saca el estímulo al laboratorio para seguir investigando. A veces es un problema, como bueno, hay varios problemas que atraviesan al mercado del desarrollo de fármacos. Y bueno, eso básicamente es como... El Me Too es la modificación igual molecular a un nivel en donde es ínfimo, no hay modificación, claro, solamente modifica la molécula. Es una molécula muy parecida, que tal vez tiene un átomo de diferencia, alguna cosita, una sutileza, que no cambia el efecto notoriamente, y que ¿qué pasa? El laboratorio dice,
como lo que se aprueba es una molécula determinada, lo que dicen, bueno, acá hay una que hace lo mismo, la diferencia es mínima, pero por ley es otro medicamento. Ley de patentes, entonces, bueno, sacan eso al mercado. ¿Sí? Entonces, después se promociona tal vez haciendo hincapié en alguna sutileza clínica, alguna diferencia. Sí, esta hora no sé, hace efecto más rápido. Está bien, pero te cobran 800 pesos más por eso. Y le meten publicidad por todos lados, viene el visitador médico y demás. Sí, políticas, el tipo este me dijo que el 40% del medicamento está dedicado a promoción y solo el 20% a investigación. O sea, el doble está puesto en promocionar un medicamento. Y también me dijo que el mes pasado habían descubierto un medicamento que salía $500,000, que curaba la leucemia. Bueno. Pero bueno, el tema es que las investigaciones, él me contaba, se hacen en países del tercer mundo. Son los países que tienen más enfermos y que a su vez de alguna manera flexibilizan no es que lo flexibilicen en términos de qué se puede hacer y qué no, sino que al haber más enfermos acá, por ser países tercermundistas, les ofrecen experimentar con ellos. Si se mueren, se mueren, y si se salvan, se salvan. Así que bueno, es interesante ver cómo los procesos, no digo que sean parecidos, pero también hay una cuestión de dónde se hacen las cosas y qué resultados tienen. Quería pasar en este sentido a la quinta parte de la charla, que está justamente relacionada con la copia. Muchísimas gracias. ¿Y la montaña qué le pasa? ¿La montaña? ¿Se salva la montaña? La montaña está enferma. No, vamos a pasar. Dejemos la del dimmer de allá y bajemos las otras. Esta parte va a ser difícil, sobre todo porque es complicada. Escribí un texto para esto, para ser más dinámico y no perderme. Bueno, tuve la suerte de viajar a China este año. Aseverar que uno viajó y que estuvo en China es complejo, porque solo te moves en lugares turísticos que para nosotros son como 10 continentes juntos. No hay casi conexión posible desde el lenguaje, salvo un par de acercamientos tecnológicos. China es actualmente el primer comprador de oro del mundo. Y buena parte del oro que se extrae de las minas argentinas tiene como destino ese mercado, que se abrió al comercio internacional, pero sigue manteniendo un régimen comunista en lo político. Parece un lugar común decir que hace poco menos de 10 años China despertó y entró a jugar un papel determinante en la economía global. Pero es así en tanto produce lo que sea y a muy bajos costos. Como el partido maneja y controla buena parte de la producción, no existen sindicatos, los salarios son bajos y hay una excesiva mano de obra. Sumado a un desarrollo industrial fuerte, eso hizo que el país se convirtiera en un receptor de un porcentaje altísimo de manufacturación de grandes marcas de todo el mundo. Pero en último tiempo esto fue cambiando. En el 2013, por ejemplo, un trabajador bien pago cobraba unos $300 al año. Actualmente, en este corto plazo de 4 años, los salarios se triplicaron y abruptamente las mismas masas de personas que ahora cobran la hora más que en promedio todos los países del continente hispanoamericano, incluyendo México y exceptuando a Chile. Los chinos quieren promover una nueva vorágine de grandes consumidores internamente, después de haber atravesado todo el siglo XX explotando arrozales. A la clase media se incorporan unas 10 millones de personas cada año, una masa enorme de potenciales consumidores que en un país que no tuvo tradición de consumista, que tiene un sexto de la población mundial y el idioma más hablado del mundo. Sin contar los nuevos megamillonarios chinos, ¿no? Cuestión que como en China nadie confía en los papeles, el dinero no tiene mucho valor y en ese sentido prima el metal. Eligen ahorrar en oro. Este último año China compró 80 toneladas, el anterior compró 100 toneladas, o sea, 100.000 kilos. Recuerden que sale 1 gramo por tonelada.
Cuando viajé este año a China, gracias a una beca, fue para investigar un concepto que un amigo muy querido, Miguel Ángel Petreca, me había comentado una vez allá por el 2006. Un fenómeno que cruza la cultura china desde hace un tiempo inmemorial. Este fenómeno se llama Yansai. Miguel es un poeta y traductor de chino, uno de los pocos argentinos que hablan a la perfección el idioma, y vivió y estudió años allá. Al término Yansai se lo conoce actualmente porque Caja Negra publicó un librito del filósofo surcoreano Will Chung Han sobre el tema. La publicación salió justo en medio de mis investigaciones. Will Chung Han intenta mediante esfuerzos retóricos un acercamiento al término para que podamos comprenderlo mejor, en tanto occidentales. Lo arriesgado de los Yansai en la cultura china no solamente que es un sinónimo de piratería, parodia, copia, simulacro, etc. Es algo más anárquico y constitutivo de un modo de ver la existencia. Es una de las 10 palabras que definen China y lo chino, por no decir, tiene más de 1000 años y está inmersa en la cultura, pero se renovó a partir de la apertura comercial que tuvo China. Es un modo de ver que se sigue adaptando a los tiempos que corren. Este filósofo, Will Chang, comenta que en el comienzo del libro ya Hegel había hecho un análisis intenso de algunos rasgos de la cultura china. Decía, por ejemplo, que le sorprendía que nadie tomara mal la mentira. Una vez que se descubre, y que parecería que para los chinos este no es perder el honor, y que la palabra como contrato, a diferencia extrema con los japoneses, no tiene valor alguno. Supone Hegel que esto se debe porque el budismo tiene a la nada como lo supremo y absoluto, como un dios, digamos, y que a su vez exige el menosprecio del individuo como una máxima perfección. Hegel entiende que tras esta negatividad y este vacío budista se esconde la nada nihilista. Esa nada nihilista se opone a cualquier dios representante de la verdad y de la autenticidad. El pensamiento chino no conoce la idea de ruina, no tiene acceso a esa noción. Y en este sentido es que no existe la idea original, puesto que la originalidad presupone un comienzo en un sentido estricto. El pensamiento chino no se caracteriza por concebir la creación a partir de un principio absoluto, sino que entiende por eso un proceso continuo, sin comienzo ni final. En ese sentido, la forma de ver las cosas para un oriental resulta siempre pragmática. Para un chino, por ejemplo, un artista no es un creador, es un medium, alguien que transmite algo que existe para traer cosas nuevas. Y en ese sentido es que entiende la autoría. La concepción china del conocimiento se distingue completamente de la idea occidental. Para nosotros, la verdad y la veracidad remite a lo inmutable y lo duradero. En China se sustituye la idea del ser por la idea del gravitar sobre una situación. Para que se entienda. ¿Pasan las imágenes atrás? Buenísimo. Ah, bueno, mejor, entonces después las pasamos. Les voy a elegir una muy linda. Esto pasa en las plazas. La gente se junta a escribir poesía con agua. Tratando. Bueno, sigo. Para entender semejante distancia, parece decirnos Wu Chang Han, hay que intentar un par de experimentos. Por ejemplo, las imágenes en nuestros recuerdos no son reflejos invariables e inalterables de una vivencia. Más bien son productos de una construcción compleja y están sometidas a las transformaciones constantes. Digamos, los recuerdos no son copias que se mantienen iguales a sí mismas, sino huellas que se cruzan y se superponen.
Se deconstruye toda idea de que algo puede ser original. Nada encarna una presencia y una identidad invariable e inconfundible. No existe para los chinos nada acabado, cerrado, plegado sobre sí. No hay formas definitivas. No existe la fijación esencialista, ni por ende la subjetividad artística. Para nosotros occidentales es imposible pensar en esos términos, porque desde Platón y la idea de los inmutables, estamos relacionando la idea de la belleza y el bien, etc., con lo inmutable. Para nosotros, y desde esta perspectiva, y desde esta interpretación del ser, toda reproducción tiene algo de demoníaco. Para entender de nuevo la magnitud que tiene este modo de concebir la existencia, propone otro ejemplo. Pensemos desde nuestra perspectiva occidental esto. Cuando Rembrandt muere, se le atribuyen 711 obras de su autoría. Años más tarde se las cataloga como 630. Posteriormente se cierra el número en 420, pero en las últimas décadas se barajó la posibilidad de que de esas 420 solo 300 sean de su autoría. Para Wun Chong Han dice, ¿no? Párense delante de unas a 120 obras que no se puede definir como verdadera o como otra cosa, por no decir no auténticas, y piensen qué diferencia hay. Para nosotros las obras que pasaron de ser un Rembrandt original a ser otra cosa, pasaron también a dejar de valer millones, a dejar de atraer turistas y de todos los rincones del mundo. Digamos, no vale más, y quizás nadie dentro de la ciudad ni siquiera se acerque a verla. Para alguien chino, esto no tendría mayor importancia porque formularía parte de un proceso de continuidad, de transformación silenciosa y de cambio. Pero no es que no exista el valor. Ponme otro video. Pero no es que no exista el valor. A eso hay que aclararlo. En China el saber es fundamental. Los funcionarios chinos, por ejemplo, desde las días más remotas, tienen que ser literatos sin excepción alguna. En las pruebas para ser funcionario también tenían que escribir poemas sobre ciertos temas propuestos en el momento. La sensibilidad artística fue clave en este sentido para todo gobernante. De hecho, la dinastía Song introdujo la pintura como parte de los exámenes. Y durante la Revolución Cultural, por ejemplo, los únicos poemas que se podían publicar eran los de Mao. Por ende, la mayoría de los funcionarios siempre fueron expertos, porque los chinos son muy rigurosos en el saber. Y en un momento determinado del aprendizaje, cada experto se hace acreedor de un sello que da cuenta de ese saber. Se puede decir que es un título. En ese sentido, cuanto más conocido es un cuadro, más sometido está a las transformaciones. Porque el arte es, fue y siempre será una práctica, ante todo comunicativa, que transforma la apariencia incesantemente. Los cuadros importantes lo son porque en los blancos los poetas fueron escribiendo, sumando una capa más a esa escritura. Otros depositaron sus sellos. Digamos, cuanto más famoso es un cuadro, más intervenciones tiene. Hay que ganarse el lugar para intervenirlo. Acá hay una imagen que da cuenta de eso. Estos cuadros, por ejemplo, son importantes por distintas razones que no conozco, pero todas las partes que ven que están escritas fueron incorporadas después. Y los sellos rojos probablemente en distintos siglos incluso. Es impactante estar en los museos importantes como el de Bellas Artes, porque es todo blanco y negro y solo hay como blanco y negro y sellitos rojos. Esta es la introducción tan intensa que hace Wun Chong Han para poder hablar del término Yansai hoy. En el mundo capitalista, este modo de ver de la existencia, la propiedad, el autor, etc., tiene su correlato. Porque acá hay que retomar la idea de que China, por sus bajos costos de mano de obra y materia prima, produjo casi todo lo que se manufacturó industrialmente en el mundo en los últimos 20 años. Hacen los teléfonos celulares que usamos, las computadoras, las zapatillas, las perchas, las herramientas, los muebles. No hay nada que no diga origen China. Y de alguna manera es una competencia desleal que le funciona a todas las partes. Como no existe la idea original, tampoco existe la idea de marca, patente, registro.
Y los productos se manufacturan más allá. Agarran la idea que viene de algún lado y la transforman, apartándose sucesivamente del original occidental hasta mutar. Hacen primeras, segundas, terceras, cuartas, quintas, infinitas marcas. Las mutaciones varían y las calidades también. Agarré el caso de las zapatillas, que es paradigmático, pero pasa en todas las disciplinas. Ahora esperemos que arranque el video. Las mutaciones varían y las calidades también, habiendo incluso copias que superan a las mejores marcas del mercado porque agregan funciones nuevas del producto. El caso recordado es un celular Samsung que se estrenó en Europa, pero la versión Shanghai China traía un detector de billetes falsos incorporado, que hizo furor entre los turistas. Los diseños por ende no pueden atribuirse claramente a un sujeto, no pueden llegar a ser de alguien que diseñó artísticamente algo. Por ende no hay nadie que pueda declararse propietario o creador. Harry Potter, por ejemplo, se tradujo al chino, pero en el camino se le sumaron dos personajes. Unos magos chinos amigos que tienen un pasado en el país. Y además sacaron un título que no existe en la saga original, Harry Potter y la muñeca de porcelana. Otra novela clásica es El ladrón de Lin Xiang. Tiene en algunas regiones 70 capítulos, en otras 100 y en otras regiones 120. Miguel Ángel, mi amigo, que vivió allá, me comentaba que como occidental uno no llega a sentir el grado de paranoia, llega a sentir un grado de paranoia extraño. No sabe qué es real y qué no lo es. Me contaba que hay tiendas específicas que desembarcaron en el último tiempo con... Perdón que no tengo luz. Hay tiendas específicas que desembarcaron, obviamente cadenas grandísimas que son originales, ¿no? Apple Stores, Starbucks, McDonald's, pero que también están las Shanghai y existen sin que uno lo note. Me decía que no solo vendían copias perfectas de los productos, sino que la decoración misma del negocio, la vestimenta de los empleados y todos los detalles constituían una imitación perfecta. Lo más sorprendente era que hasta los mismos empleados estaban convencidos de que estaban trabajando para un negocio de Apple. Lo mismo le pareció a Miguel en Starbucks, desconfiaba del lugar por un detalle mínimo en los vasos. El punto es que, salvo estas excepciones de imitación, los productos Shanghai no pretenden engañar a nadie. Indican de hecho y de manera expresiva que no son un original, sino que juegan con este. Los nuevos millonarios, por ejemplo, construyen barrios en Shanghái. En Shanghái, pero bueno, en Shanghái porque se vio justamente que hay 9 países representados. Ahora vamos a ver algo. Cuando pensé en este término, ¿no? En el término Shanghái, porque me interesaba, pensé en estudiarlo. Lo hice porque sentía que era una alternativa a eso que Agamben me había establecido contundentemente como legado para las generaciones futuras. Encontrar las formas de profanar lo improfanable del capitalismo. Tuve la sensación de que esos bordes de agua, en esos bordes de agua había un margen para romper una estructura que cada vez estaba más arraigada en nosotros y en la sociedad. Pero ahora tengo mis dudas. No entiendo cómo podría competirse tampoco. Cuando estuve allá, los diarios chinos en inglés, que nos entregaban gratuitamente en los aviones, notaban que habían llegado unos 2.000 casos para iniciar acciones legales de propiedad y derechos de autor, juicios que iban dirigidos al Estado directamente, al Estado mismo, porque está gobernado por un único partido, el comunista. Se aceptan los trámites de juicios, pero se traban en un berenjenal burocrático. Hay mucha presión de ciertos países para que China, que abrió su economía al mundo, cumpla alguna ley, más o menos coherentemente. Recién hace unos 6 años, por ejemplo, se incorporó en la Constitución un apartado sobre la propiedad privada. Jackie Tong, un escritor y activista, digamos, escribe sobre arte, da cuenta que en China hasta el diseño de un edificio puede ser copiado. Y piensan en el caso de los Shanghai, los chinos no están tratando de hacer una declaración artística, sino tratando de hacer más y más y más dinero, desde luego, ¿no? El propio maoísmo chino es una forma de marxismo Shanghai. Al no haber trabajadores y proletariado, se transformaron las enseñanzas marxistas originarias. Los chinos no ven ninguna contradicción, por ejemplo, entre el capitalismo y el comunismo.
En realidad, la contradicción no forma parte de su catálogo de pensamiento. El comunismo chino muestra la misma capacidad de transformación que el capitalismo y con el tiempo seguramente mute a una forma política que podría denominarse democracia Shanzai. Es interesante algo que percibí en las tiendas originales cuando estaba allá, H&M por ejemplo, o ese tipo de cadenas, ¿no? Promocionaban prendas con marcas conocidas estampadas, cruces que no son tan pensables. Había, por ejemplo, una insistencia en poner Coca-Cola como statement. Bateas enteras de cosas de Coca-Cola en H&M, remeras, zapatillas, medias, slips. Me hizo acordar a algo que había leído hace poco, que me pareció el proceso inverso. La Shanzaización de una marca enorme. Había leído que Lacoste le había pedido a Peter Saville, el famosísimo diseñador gráfico británico, que entre otras cosas hizo la tapa de Unknown Pleasures, de Joy Division, que pensara 80 logos alternativos para Lacoste. Y estamparon esos 80 logos, pero cada uno en una sola remera. Y volvieron un objeto de colección al extremo exclusivo que se vende por millones y online. Las remeras se agotaron obviamente automáticamente. Pero otro caso extraño es el que estamos viendo acá atrás. Fue un modelo de zapatillas Adidas Art Basel Miami, que se vendía en una página store por internet. Pero la marca salió a decir que ese modelo no era de ellos. Sobre estas ideas me parece hay ciertos procesos que el arte puede promover como un lugar ejemplar. Y creo que algunos de esos pasajes están presentes en la muestra de Garrido Leca y que guardan alguna conexión. Una pena que esta parte no la pude editar bien. Tenía muchísimo material para mostrarles y era importante, pero les voy a mostrar algunos, por lo menos son graciosos. Esta banana, por ejemplo, tiene el logo de Nirvana y se llama Nirvanana. Acá está las fotos de lo que le contaba de las tiendas H&M, por ejemplo. Es increíble que fueran todas cosas de Coca-Cola. Muchísimas. Era sorprendente justamente en relación a los Shanzai. Como intentando imponer. Estas son las fotos que también sacamos. Por ejemplo, están las 3 tiras de Adidas y conviven con el logo de Nike. O las cenas invertidas. O esta remera que dice Dior y el coso de Nike al mismo tiempo. Esta era rockera y decía Metúlica y tenía como una cara que parecía medio, ¿no? Como... Adidas particularmente tiene muchísimas. En realidad todas las zapatillas, pero Adidas particularmente tiene millones. Es como hicieron hasta la marca 1000. Y es muy impresionante verlo porque entendés muy bien la idea, ¿no? Esa idea de atomizar la marca, porque las calidades son las mismas, porque las producen los tipos, lo único que hacen es cambiarle la matriz y que imprime otra cosa. Esa parte es muy interesante. Acá, por ejemplo, podemos ver un macro. Hay un McDonald's con 3 M's. Así son casi todas las cosas allá. Y eso me parecía muy interesante. Seguramente faltaron un montón de videos. Pero bueno, esta parte la cierro acá. Había un video muy lindo de lo que pasa con las ciudades. Como les decía, los ricos, los nuevos millonarios, con esta apertura al capitalismo, hay mucha gente que se está haciendo muy rica. Construyeron barrios enteros. Hay un barrio entero que es igual a París, es idéntico. Tiene la Torre Eiffel y está todo Champs-Élysées. Está el puente de Londres. Hay 9 barrios que representan distintas ciudades a la perfección. Es muy raro. Una pena que no lo puede compaginar bien. Pero bueno, estamos llegando al final, ya queda muy poco y es la última parte. Es un breve cierre. Leo un texto tiene un audio, pero voy a leer un texto de un doctor en letras que vive en Mar del Plata y lo vi hace un tiempo y me pareció muy bueno. Matías Moscardi se llama él y... ¿Vamos a bajar la luz esa también, el dimmer? ¿Bajar? Sí. Bueno, gracias a todos por venir. Bueno, entonces sería Una salvaje confusión poética por Matías Moscardi.
ninguna persona que no le guste el chocolate. Todos aman el chocolate. Sucede algo parecido con Roald Dahl. Para los que no lo conocen, Roald Dahl es uno de los escritores de literatura infantil más codiciados por los grandes directores de Hollywood. Matilda, James y el durazno gigante, El fantástico señor zorro, Mi amigo el gigante y por supuesto Charlie y la fábrica de chocolate. Son algunas de sus novelas llevadas a la pantalla grande. Ariel Dorfman se pregunta de dónde proviene la fortuna del pato Donald. Leen los dibujitos animados pequeñas fábulas marxistas. Disney nos enseña algo que es funcional al sistema productivo. Nunca preguntes de dónde salió el dinero. La lectura de Roald Dahl en su novela Charlie y la fábrica de chocolate de 1964 es aún más sugestiva y provocadora. En un mundo dominado por el chocolate, el interrogante codiciado es obviamente cómo se produce el chocolate. Dahl no solo formula desde el comienzo la pregunta, sino que arriesga una respuesta. ¿Qué hay en el corazón esquizofrénico del capital? Eso, un cuento para niños. ¿Cómo se hace el chocolate más delicioso de la faz de la tierra? Muy sencillo, con irreales ríos de chocolate explotados a partir de técnicas y procedimientos maravillosos por una raza de simpáticos obreros llamados umpalumpas que aceptan como paga el mismo producto que producen. En un momento el joven Charlie piensa que los mismos obreros están hechos de chocolate. ¿Una salvaje e ingenua confusión poética? La única racionalidad presente en el sistema productivo de la fábrica de chocolate es interna. Se explica a sí misma, pero no explica nada en relación al mundo exterior. En la novela de Dahl, el capitalismo articula una lógica aristotélica. Es verosímil en relación a sí mismo. Esto no implica, por supuesto, lo real, pero pronto advertimos que el secreto, el misterio, el mito que lo sostiene se revela en los términos de un género literario. Es un cuento para chicos. Y ahí está todo el poder radical de su respuesta poética ante el interrogante productivo. El capitalismo es un relato baleado, agujereado, minado de puntos ciegos maravillosos, fantásticos, un texto incompleto e incluso como una novela de Kafka. Ni Marx ni la matemática financiera más compleja y completa podría explicar la totalidad del funcionamiento económico del mundo. Siempre quedará a un corazón pulsional de dulce de leche incomprensible en el centro de la chocolatosa producción capitalista. Dicho de otro modo, lo que no se puede destronar del sistema es el carácter mágico, infantil, extraordinario del capital. Y es precisamente ahí donde el capital se vuelve, como el chocolate, deseable. Como si muy en el fondo la clave erótica de su seducción constante fuera su condición inexplicable. Porque si el capitalismo fuera pura repulsión expulsiva, una porquería recalcitrante y condenable, sería muy sencillo rechazarlo y pensar un sistema alternativo. El gran problema del capitalismo parece ser, metafóricamente en la novela de Dahl, el problema del chocolate. Es riquísimo. Dilema dietético de la economía. Lo delicioso es tan irresistible como nocivo. Por eso Zizek, cuando reflexiona sobre la proliferación del cine post-apocalíptico, dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. La fábrica del señor Wonka se protege afanosamente contra los espías. En muchas oportunidades intentaron robar el secreto de sus chocolates. A la vez, hay un enigma lógico digno de la mejor literatura policial. Se supone que la fábrica está llena de obreros, pero durante 10 años no sale ni entra nadie, en enfática oposición a la lógica establecida en el mismo origen del cine.
Me refiero al primer documental cinematográfico de la historia, salida de una fábrica de Lumière en Lyon, de 1895, en donde se muestran en menos de un minuto a los obreros saliendo de la fábrica. Salir o entrar del espacio productivo forma parte, podríamos decir, de la verosimilitud capitalista en clave cinematográfica, como si eso garantizara la racionalidad de la producción. Pero entonces, si nadie entra ni sale de la fábrica, ¿de dónde sale el chocolate? Willy Wonka anuncia un sorteo fantástico. 5 tickets dorados, ocultos en 5 barras de chocolate, para que 5 niños conozcan la fábrica por dentro. Y ahora el país entero, el mundo entero en realidad, parecía de pronto haberse entregado a una fiebre frenética orgía de comprar chocolatinas. En otras palabras, el consumista se desvive por saber cómo funciona el consumo. Un ladrón roba $5.000 y los gasta en chocolates. El padre de una niña caprichosa, dueña de una fábrica millonaria, suspende incluso la producción masiva de maní y pone a sus obreros a pelar barras de chocolate para encontrar el boleto dorado. El capitalismo mismo, en sí, es capaz de suicidarse momentáneamente, imaginariamente claro, con tal de entenderse a sí mismo. Al comienzo de la novela hay un drama de personaje, un dramatis personae. El gordito goloso, la niña malcriada, el adicto a la televisión, la chica que come chicle y Charlie, el humilde héroe. Pero Charlie solo tiene un rol protagónico al comienzo de la novela. En su desarrollo central apenas interviene con acotaciones breves. Para el capitalismo, el héroe es precisamente aquella persona sumisa, hipnotizada por la magia productiva. En efecto, ¿cómo obtiene Charlie el boleto dorado? Lo intenta 3 veces. Su familia le regala un chocolate sin premio el día de su cumpleaños. Al día siguiente encuentra dinero en la calle y compra un segundo chocolate, está vacío. Lo termina y compra otro. La tercera es la vencida. Pero no solo eso. Es la intersección de la compulsión y la fe que Charlie, el niño humilde, es recompensado con el boleto. No solo tiene que creer que lo obtendrá, también debe gastar el poco dinero que tiene. El plus de saber parece ser el premio detrás del consumo irreflexivo. Solo el consumidor podrá conocer algo acerca del consumo. Una última cosa notable. Willy Wonka les muestra a los niños las golosinas en las que está trabajando como novedades que, si insiste mucho en esto, cambiarán el mundo. Cuando yo empiece a vender este chicle en las tiendas, todo cambiará. Será el fin de las cocinas. Se acabará el tener que guisar. Ya no habrá que ir al mercado, ya no habrá que comprar carne ni verduras ni todas las demás provisiones. Ya no se necesitarán cuchillos y tenedores para comer. No habrá platos que lavar, ni desperdicios. Solo una pequeña tableta de chicle mágico Wonka. Y eso es todo lo que necesitará para el desayuno, el almuerzo y la cena. Esta tableta de chicle que acabo de hacer contiene sopa de tomate, carne asada, pastel de arándanos. Pero puede usted escoger casi todo lo que quiera. Más claro, agua. La propuesta productiva incluye como novedad absoluta su propia anulación culposa. El sistema que produce hambre tiene como móvil propagandístico de su ética acabar con el hambre. ¿Y quién podría estar en desacuerdo con esto?